Esta lección mostrará cómo usar Desmos.com para graficar una distribución binomial y determinar la probabilidad. En los Estados Unidos, hay un 18.33% de posibilidades de que una mujer muera de cáncer. Si se seleccionan 20 mujeres al azar, determine las probabilidades a continuación. Dé la respuesta como un decimal a 3 decimales y un porcentaje a un decimal. Para comenzar, debemos reconocer que tenemos un experimento binomial que discutimos anteriormente con las siguientes características. Si necesita la revisión, puede pausar el video y lee estas características. Comencemos graficando la distribución binomial. Para hacer esto, vaya a Desmos.com y haga clic en Calculadora Gráfica. En la celda 1, podemos escribir binomial dist o podemos ir al teclado Desmos haciendo clic en el botón Mostrar teclado, en la esquina inferior izquierda. Luego haga clic en Funciones, haga clic en el menú Distribución y luego haga clic en Binomial Dist. Ahora ingresamos el número de intentos seguidos por la probabilidad de éxito. Y para nuestro ejemplo, porque se seleccionan 20 mujeres, y estamos tratando de encontrar la probabilidad de que un cierto número de mujeres mueran de cáncer y como el número de ensayos, y la probabilidad de éxito es 18.33% que debemos ingresar como decimal. Volviendo a Desmos, escribimos 20, 0.1833, que es 18.33% como decimal. 18.33% as a decimal. Cerremos el teclado Desmos. Ajustemos la ventana haciendo clic en el botón Zoom Fit, que es la lupa debajo del círculo rojo, y ahora tenemos un buen gráfico de la distribución binomial. Si queremos cambiar el color del gráfico, podemos hacer clic y mantener presionado el círculo rojo. Y cambia el color. Avancemos y seleccionemos púrpura. Haga clic fuera del menú para cerrar. Desde aquí, si queremos hacer clic en cualquiera de los puntos, podemos encontrar la probabilidad correspondiente para ese número de mujeres que mueren de cáncer de las 20 seleccionadas. Entonces, por ejemplo, si hacemos clic en este punto aquí, observe que el par ordenado es 2, 0.1668, lo que indica una probabilidad de que 2 mujeres mueran de cáncer de las 20 seleccionadas es aproximadamente 0.167 o 16.7%. Pero nuestra primera probabilidad es encontrar la probabilidad de que 7 o más mujeres mueran de cáncer de las 20 seleccionadas. Para encontrar esta probabilidad, hacemos clic en el cuadro Buscar probabilidad acumulativa, y para 7 o más de los 20, 7 será el mínimo. Tab y 20 serán el máximo, y la probabilidad correspondiente se muestra a continuación, que es aproximadamente 0.058 o 5.8%. Si echamos un vistazo al gráfico, los puntos cerrados y los segmentos de línea vertical representan los resultados exitosos de tener 7, 8, 9, 10, etc. hasta 20 mujeres muriendo de las 20 seleccionadas. Parece extraño referirse al porcentaje de muertes como un éxito, pero en este caso, eso es lo que sería. Avancemos y grabemos esto. A continuación, queremos la probabilidad de que 5 o menos mujeres mueran de cáncer de las 20 seleccionadas, lo que significa que mueren de 0 a 5 mujeres, por lo que el mínimo es 0 y el máximo es 5, y la probabilidad es aproximadamente 0.855 o 85.5%. Una vez más, mirando la gráfica, observe cómo hemos cerrado puntos cuando X es 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Si tuviéramos que sumar estas probabilidades, obtendremos esta probabilidad acumulativa de aproximadamente 0.855. A continuación, queremos la probabilidad de que de 2 a 8 mujeres mueran de cáncer de las 20 seleccionadas. Así que ahora, 2 es el mínimo y 8 es el máximo. ¿Cuál a 3 decimales es aproximadamente 0.899? O 89.9%. Y para el último ejemplo, tenemos la probabilidad de que 4 mujeres mueran de cáncer de las 20 seleccionadas. Para encontrar esta probabilidad, establecemos tanto el mínimo como el máximo en 4. Lo que nos da aproximadamente 0.214 o 21.4%.
Volviendo al gráfico por última vez, observe cómo hacemos clic en el valor X de 4. Nos da el mismo valor en este caso redondeado a 4 decimales. Entonces, la probabilidad de que 4 mujeres mueran de cáncer de las 20 seleccionadas es aproximadamente 0.214. Que es igual al 21.4%. Espero que hayas encontrado esto útil.